Balance de deudas, bien. ¿Se acuerdan que yo les decía que el balance de deuda es eh, lo que yo tengo que pagar, ¿no? La totalidad que yo tengo que pagar para poder estar libre de deuda, bien. Entonces, por ejemplo, para la tarjeta de crédito 1, eh, aquí en el mes de septiembre, el balance de deuda es de 6.000 pesos, bien. Es lo que a mí me queda por pagar o por cancelar la deuda. Estos 6.000 pesos se obtiene del mes anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en agosto yo tenía un balance de deuda, ¿bien? Pagué lo que correspondía de ese mes y desconté el balance de deuda. Ese resultado es el que yo plasmo en el mes ahora de septiembre, ¿ok? Este resultado es de acuerdo al mes anterior. Y ahora, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para octubre? Para que, miren, yo pagué 1.900. Acá está el pago en la columna de pago. La tarjeta de crédito 1 la pagué 1.900 y la pagué el 15 del 9. ¿Bien? O sea que ahora yo tengo que hacer la resta entre 1.900, entre 6.000, que es el balance de la deuda, que es la totalidad de mi deuda, menos lo que yo pagué en septiembre, ¿verdad? Entonces, el resultado de ese sería la actualización de mi balance de deuda. Y esa actualización vendría a parar a octubre. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es que hacemos esa referencia a la hoja anterior? Simplemente ustedes miren, si yo cambio de hoja, las celdas están ubicadas en el mismo lugar, ¿no? Nada más que en diferentes hojas. ¿Bien? O sea que acá para el 6.000 tengo la posición I9, ¿verdad? Acá en 6.000 tengo la posición I9. Y si yo me voy a octubre, ¿qué tengo en I9? La misma posición. ¿Bien? Entonces eso lo voy a usar como referencia, como para hacer la referencia esta a otras hojas. Em, ¿Cómo era esto? Poníamos igual, ¿ok? Em, Esto podríamos ponerlo entre comillas al nombre de la hoja, ¿bien? En este caso sería septiembre, ¿ok? Septiembre. Acá entre comillas va el nombre de la hoja, ¿bien? Eso creo que sí se entiende. Yo estoy parado en la hoja de octubre y entre comillas he puesto el nombre de la hoja anterior, ¿bien? Esto es lo que hace referencia a la hoja anterior. Ahora uso un signo de exclamación hacia abajo para poder separar el nombre de la hoja de la referencia que voy a hacer, ¿bien? Entonces, yo quiero referenciar a I9, ¿se acuerdan? Sería I9. Bien. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Sería siempre lo igual, no se olviden. Primero va el nombre de la hoja, ¿ok? Recuerden que la hoja tiene que estar dentro de de este mismo link o de esta misma hoja de cálculo. En este caso septiembre, que la tengo acá abajito, separado siempre de un signo de admiración hacia abajo y las celdas la celda o las celdas que quieran hacer referencias de dicha hoja, ¿no? Entonces, si yo presiono Enter, miren cómo me pone ya el 6.000, ¿ok? Entonces ahí lo que acabamos de obtener es una referencia a otra hoja. Bien, pero es que a mí no me sirve tan solo traer el número, yo necesito restar, ¿ok? Yo necesito restar 6.000 menos 1.900 que yo pagué en el mes de septiembre para poder actualizar el balance en el mes yo pagué en el mes de septiembre para poder actualizar en el mes de octubre. Entonces, acá simplemente pondríamos una fórmula, ¿ok? Menos.
y haríamos referencia de vuelta a la hoja de septiembre. ¿Ok? Septiembre, signo de admiración hacia abajo, pero en este caso yo necesito esta celda, ¿verdad? La F9. Bien, en esta celda era donde estaba en el mes de septiembre lo que yo había pagado, ¿bien? Entonces sería F9. Entonces, si yo le doy Enter, me da 4100, ¿bien? Que es el balance actual al mes de octubre, ¿bien? Al mes de octubre, eso es, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué me dio 4100? Bueno, simplemente porque acá hice, voy a escribir acá en esta celda, hice 6000, que era mi balance, menos 1900 que yo pagué, ¿no? Menos 1900, y esto tenía que dar 4100, ¿ok? Bueno, eso es básicamente el ejemplo que yo les había planteado la clase pasada. Si ahora yo me voy a octubre, tengo actualizado el balance de deuda. Y como esto es relativo, ¿ok? Estas son referencias relativas, ¿ok? Esta tanto I9 como F9 es una referencia relativa, entonces puedo extender la fórmula hacia abajo, ¿ok? Y bueno, en cada celda se va a obtener la resta correspondiente, ¿bien? Otra referencia que yo les había planteado la clase pasada era la de sobrantes del mes anterior, ¿no? Donde, bueno, acá justo este ejemplo era medio, bueno, aquí sí creo que le cambié yo. Justamente esta columna de pago, ok, en el total final, aquí en el total final, tengo lo que me sobra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el total final es los gastos no, los ingresos menos los gastos totales, ¿bien? Entonces, aquí en esta celda, ¿bien? Obtengo lo que a mí me sobra del mes ese, ¿bien? Entonces, yo me iba a octubre y simplemente hacía referencia a esa celda, ¿no? Entonces poníamos primero el nombre de la hoja, septiembre, siempre entre comillas simple, septiembre, comillas simple, signo de admiración y la referencia. Creo que se recuerdan que tienen las mismas posiciones, en este caso sería esta celda. Bueno, no me dejó, no. Sería la F28, ¿ok? F28. Si yo le doy Enter, obtengo el 500, ¿verdad? Porque acá yo tengo en esta celda, es la celda F28, ¿ok? Por eso es que le di esa referencia. Y aquí es donde yo obtengo los sobrantes del mes anterior, ¿no? Pero bueno, había un caso en el que, por ejemplo, este era negativo. Resultó que, no sé, eh, resultó que aquí yo tenía negativo, ¿verdad? O sea, en mi sobrante no hubo sobrante, sino que hubo deuda. Eh, y bueno, miren cómo acá aparece sobrante del mes anterior, 9400, cuando eso no es un sobrante, ¿no? Eh, y yo les hacía, acá les proponía la fórmula sí, ¿verdad? La fórmula sí, la función sí, perdón, que se ejecuta siempre y cuando se cumpla una condición. Entonces la condición era, si lo que vos me traes de la otra hoja es menor que cero, entonces mostrá cero. Bien, punto y coma, cero. Si no, mostrá
la misma referencia, ¿no? Septiembre F28. Me falta un comilla, ahí está. Y como ven, ahora me muestra 0, ¿ven? Y es porque está trayendo menos 1400. Esta referencia es menos 1400, 9400, perdón, es menor que 0, entonces se ejecuta automáticamente lo que está acá, en el segundo parámetro de la función. Si esto hubiese sido falso, es decir, que el valor hubiese sido positivo, me muestra directamente el mismo valor, ¿ok? Si yo le pongo acá 500, eh, del otro lado me tiene que ya aparecer 500. Bien, no sé si esa era tu duda, no sé si no se había entendido, o si eso era, bien, perfecto. Después Isabel pregunta sobre las referencias absolutas. Bien, yo para explicarles las referencias absolutas les había planteado un ejercicio de una tablita, ¿verdad? A ver si le encuentro la tablita. Si no, la hacemos de nuevo, a ver. Si no me equivoco, fue... Acá está, tabla de multiplicaciones. Bien. La referencia relativa es la que siempre usamos, ¿no? Es la que usamos intuitivamente. Bien. Y la absoluta ya cambia un poco. Porque por acá el tema con esta tabla era que yo debía multiplicar todos y cada uno de estos números por el número 5, este que está acá, ¿verdad? Y no se podía usar referencia relativa porque yo necesitaba que se multiplique siempre por el contenido que tiene esta celda, ¿verdad? Y ese contenido, esa celda está siempre fija ahí, entonces es motivo para usar referencia absoluta. Entonces, yo también en su momento les decía, ¿qué pasa si yo acá en esta tabla aplico referencia relativa? Bien, es la normal, la que siempre aplicamos, siempre, que sale intuitivamente. Sería esto por, con el signo asterisco, 5. Estoy haciendo acá una referencia relativa, ¿no? La diferencia entre una referencia relativa y una absoluta es que las relativas no tienen signos pesos en sus identificaciones, ¿no? Por ejemplo, H3 es una referencia relativa porque no tiene signos pesos antes del nombre de la columna y el nombre de la fila, ¿bien? Distinto sería que yo ponga un signo peso acá, entonces H3, esta referencia ya es una referencia absoluta, ¿bien? No, bueno, en este caso yo estoy haciendo referencia relativa, ¿ok? ¿Cuál era la particularidad de la referencia relativa? Que yo le decía a Google que sea donde sea que se traslade esta fórmula, que siempre tome inmediatamente la celda que está a la izquierda, acá como primer miembro, está G4, ¿bien? En este miembro de la multiplicación creo que siempre me tome inmediatamente la celda que está a la izquierda de toda la fórmula, ¿bien? O de donde esté ubicada la fórmula. Y también que la multiplique inmediatamente por la celda que tenga arriba, ¿bien? Siempre y cuando teniendo en cuenta la posición de la fórmula, ¿no? Entonces, miren.
En este caso sí hizo 1 por 5, bien, pero ¿qué pasa si yo la estiro? Y miren qué es lo que sucede acá. Bueno, no sé si se llega a ver mucho, capaz que cambiándole el color a todo esto. Lo pongo blanco. Bien. Eh, con un gris más clarito. Bien. Ahí ustedes ven cómo la referencia relativa hizo lo suyo, ¿no? Acá está posicionada la fórmula en esta celda y está tomando inmediatamente la celda que está a su izquierda e inmediatamente la celda que está arriba de ella. Bien. Y eso pasa si yo extiendo la fórmula a todas las demás celdas, ¿no? Miren. Ven que de acuerdo a donde se ubique la fórmula siempre va a tomar inmediatamente la celda que está a su izquierda y la que está arriba. Bueno, eso es referencia relativa. Bien. Y no es la idea para esta tabla, no nos sirve. Entonces usábamos referencia absoluta. ¿Cómo es que usábamos la absoluta? Era igual. eh, esta, esta posición dentro de la fórmula sí es una referencia relativa, ¿ok? Pero la que es absoluta es esta celda, ¿verdad? La 5. Esta es que yo quiero que siempre esté fija y quiero que la fórmula siempre se alimente de esa celda, ¿ok? Bueno, para ello lo que hacíamos era poner signo peso antes del H y antes de la columna y antes de la fila. Esto lo que hacía era hacer referencia siempre a esa celda, siempre a esa misma celda y no a ninguna otra más, siempre va a ser siempre a la misma, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo extienda esta fórmula, ¿bien? O la copie a otras celdas. Miren, ven que está tomando siempre, más en particular H3, está tomando siempre esa celda. Miren, si yo bajo, toma esa celda. Y la otra, como es relativa, y toma inmediatamente la que está a su izquierda, ¿bien? La celda que está a su izquierda. Y va a pasar lo mismo si yo extiendo a todas, ¿no? Miren. Ven que la celda que está inmediatamente a la izquierda de cada fórmula es la que va cambiando. Es la relativa, pero la absoluta es siempre la celda H3 donde está mi 5, ¿bien? Esta más precisamente. Bien, no sé si esa era la pregunta tuya, Isabel. ¿Tenés otra o no era eso? Ah, ok. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aprovechando que esta clase es un poco cortita. Bien, la mixta. La mixta es una combinación entre absoluta, entre una referencia absoluta y una referencia relativa y una referencia absoluta. Este era el ejemplo que yo les planteaba, en el cual no podíamos usar tan solo referencia relativa en toda la tabla, o si no referencia absoluta en toda la tabla. No había que hacer mixta acá, porque miren, les voy a mostrar qué pasa si yo uso referencia relativa acá. Relativa es la que siempre usamos, ¿no? La intuitiva es la que no tiene signo peso en las referencias, ¿bien? Es la que siempre se va a ir moviendo de acuerdo a donde esté ubicada nuestra fórmula. Miren qué pasa si yo extiendo esta fórmula hacia abajo. Y vean cómo cada fórmula está tomando lo que no debería, ¿no? Bueno, en realidad yo les dije que era referencia relativa, ¿no? En realidad está haciendo lo que yo le dije, pero no está haciendo lo que yo quiero.
Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo una referencia absoluta acá? Voy a decir que esta referencia, la J4, sea relativa y que la K3 sea absoluta. Para ello, ¿se acuerdan que teníamos que poner signo de pregunta, perdón, signo de peso atrás de la columna y atrás de la fila? Bien. Si yo doy Enter y extiendo esta fórmula a las demás celdas, en este caso ha funcionado, ¿no? Miren, ven que ha funcionado para esta columna en particular. Está haciendo lo que yo quiero, ¿no? Pero miren qué pasa ahora si yo a todas estas las extiendo a las demás columnas. Miren, ¿lo ven? Miren, por ejemplo, ahí se puede apreciar más lo que sería la referencia relativa, ¿ok? ¿Se acuerdan que yo puse referencia relativa en el primer miembro de la multiplicación? Y sea donde sea que se ubique la fórmula, siempre está tomando la celda que está inmediatamente a su izquierda, ¿no? Pero la absoluta está allá, ¿no? Miren, la absoluta sigue ahí. Miren, cambio y miren la absoluta. Cambio y miren la absoluta. ¿Ok? La absoluta no se mueve. La relativa es la que se mueve. Bien, entonces, no nos sirve aplicar relativa y no nos sirve aplicar absoluta. Nos tiene que servir hacer una referencia mixta, ¿bien? ¿Cómo es que hacíamos eso? Bueno, era poner igual, signo peso, ¿bien? Bueno, a ver, hagamos así, igual por 1, ok. Bien, acá era poner signo peso a solamente la columna, bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Es que la columna J se quede fija, bien, que se quede fija y que la que varíe sea la fila, bien, porque yo a la fila no le estoy poniendo signo de admiración, perdón, signo peso. Me confundo cuando me quiero referir al signo peso. Signo peso, no le estoy poniendo a la fila, no le estoy poniendo signo peso, o sea que le estoy dando grado de libertad, por lo tanto es una relativa, ¿bien? Yo a la fila le estoy diciendo que sea una referencia relativa y a la columna le estoy diciendo que sea una referencia absoluta, ¿bien? Una que esté fija, que en este caso es la columna, y que las filas varíen, ¿bien? Que las filas varíen de acuerdo a donde esté la fórmula. Y del otro lado le daría grado de libertad a la columna, ¿bien? Que sería todos estos números de acá. La idea es que vayan cambiando, ¿verdad? Que vayan cambiando, entonces le damos libertad a la columna, pero dejamos fija la fila. Entonces, si yo le doy Enter y extiendo esto hacia abajo, funciona, ¿no? Miren. Está haciendo lo que quiero. ¿Y qué pasa ahora si yo extiendo esto hacia el final? Bien, sea donde sea que yo me ubique, va a tomar lo que yo le digo, ¿no? Bien, a ver si logro explicar un poco mejor esto. Em, este miembro de acá, bien, este miembro que yo estoy seleccionando, esta multiplicación tiene dos miembros, ¿verdad? Los miembros se separan por el operador, que en este caso es el por. Tengo un miembro a la izquierda, bien, un miembro a la izquierda y un miembro a la derecha. El miembro de la izquierda es el que va a variar entre estos números, ¿ok? No sé si ven mi cursor, va a variar entre los números que están acá en mi cursor, yo lo estoy señalando bien. Y este miembro de la derecha va a variar entre los números que yo estoy seleccionando ahora, ¿verdad? Estoy ahora con mi cursor apuntando, ¿ok? Entonces, si yo me pongo sobre el miembro 1,
¿ok? Yo necesito variar los números de estos, ¿verdad? Quiero que varíen estos números según la posición de la fórmula. Entonces, siempre va a ser la misma columna, ¿no? Miren, o no que va a ser la misma columna siempre, porque yo quiero variar solamente por estos números y todos están en la columna J. Entonces, lo primero que digo es, no, quiero que quede fija la columna J, pero miren que si yo voy cambiando las filas sí pueden variar, ¿no? Las filas sí van variando. La columna es una sola, las filas son mucho. Entonces, le doy libertad a la fila. ¿Bien? Y con el tema de la derecha es lo mismo, ¿no? Es estos números que yo estoy acá señalando, que es lo que yo quiero que varíen en ese miembro, em, están en una sola fila, ¿verdad? Están en una sola fila que corresponden a la fila 3, ¿ok? Pero son muchas columnas, ¿bien? Son muchas columnas. Entonces acá, ¿qué es lo que le digo? Bueno, le doy libertad a las columnas y a la fila la dejo clavada, la dejo fija, ¿bien? Si yo presiono Enter y extiendo, como ya lo hice, digamos, va a funcionar. Em, Así que bueno, eso es básicamente lo que sería la referencia mixta. Es un poco difícil de entenderla, pero con práctica em, la van a poder entender más fácilmente. ¿Entendiste, Ignacio? Ujú. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, empecemos la clase de hoy entonces. Déjenme que comparta ahora esta ventana. Ahora sí, bien. Empezamos con la clase de hoy entonces. Bien, entonces el tema que nos compete en la clase de hoy es gráficos. Bien, gráficos en las hojas de cálculo de Google. ¿Cuál es el temario? Bueno, siempre un poquito de teoría. Vamos a dar una definición de qué es un gráfico en las hojas de cálculos, qué objetivo tiene un buen gráfico, y qué tipos de gráficos existen, ¿no? Acá yo les muestro un listado de tipos de gráficos que son los más populares, ¿no? Hay muchísimos otros más, yo solamente les muestro los que son más populares y los que son más usados. Em, y por último, vamos a, obviamente, ver cómo hacer un gráfico en las hojas de cálculo con un ejercicio para que se entienda mejor. Bien, entonces, ¿qué es un gráfico en la hoja de cálculo? Bueno, es simplemente una representación gráfica de ciertos valores o números. Bien, ¿qué es lo que nos permite ese gráfico? ¿Cuál es la función que cumple esa representación gráfica de ciertos valores? Es la comprobación comparativa de manera visual. Bien. Em, la idea es tratar de mostrarle al lector a través de un simple gráfico, ¿bien? Eh, o simples gráficos que reciben como información de entrada valores o números, ¿bien? Bueno, generalmente valores porque no solamente se muestran números. En- a partir de ciertos valores, yo armo una representación gráfica para que pueda entenderse de manera visual, ¿no? Con el objetivo de poder comparar ciertas categorías que podemos incluir en los gráficos. ¿Qué podemos hacer con estos gráficos? Bueno, informes y análisis de datos, ¿no?
algunos ejemplos que yo les puse ahí. Eh, bueno, ¿qué objetivos tiene un buen gráfico? Eh, bien, acá me dice, si hay varias series, series serían, por ejemplo, imagínense un gráfico de columnas, ¿bien? ¿Qué es un gráfico de columnas? Es simplemente un dibujo que tiene columnas, ¿verdad? Bueno, las series serían esas columnas, ¿ok? Entonces, si hay varias series, eh, tiene que tener una leyenda para poder entender muy claramente el contenido del gráfico, ¿bien? Es decir, una leyenda o una etiqueta que haga referencia a qué es lo que está representando dichas columnas, ¿bien? Eso es una característica que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un buen gráfico, ¿no? Otro que una gráfica debe ser limpia, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Eh, que tiene que tener la menor cantidad de cosas posibles, ¿no? Si nosotros nos podemos llenar de cosas a nuestro gráfica, quizás cuando el lector vaya a ver esa gráfica sea un poco engorroso entenderla, ¿no? Entonces, tratar de que sea lo más simple posible y limpia, ¿no? Cosa de que el lector cuando vaya y esté frente al gráfico pueda rápidamente interpretar qué es lo que le está queriendo decir dicho gráfico, ¿no? Em, bueno, otra, explicar visualmente los valores de mejor manera que los mismos, ¿entienden? Es decir, es uno de los objetivos principales, ¿no? ¿Por qué yo creo un gráfico? ¿Por qué? Porque yo quiero que se entienda mucho mejor dichos valores visualmente, ¿bien? A través de un gráfico. Un gráfico tiene que ser autoexplicativo, ¿bien? Es decir, que tiene que ser muy simple y no debe requerir ningún tipo de explicación por parte del autor, ¿bien? Ustedes jamás van a ver en una gráfica o en un gráfico de esto de estadística que hay un texto metido en dicha gráfica, ¿no? Explicando qué es cada cosa, ¿no? Eh, uno tiene que poder interpretar dicha gráfica eh, sin ningún tipo de explicación y eso es trabajo del autor de dicho gráfico, ¿no? Eh, Bien, acá otro punto importante me dice que debemos indicar las unidades en las que están expresados los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tabla de están solamente dos columnas, donde la primera son meses y la segunda son, no sé, de dinero, cuánto dinero se ganó en cada mes, por ejemplo. La columna del dinero debería estar especificada en el formato de moneda, ¿verdad? Que tenga su signo monetario, con cifras decimales, con el punto, ¿bien? Todas esas cosas eh, son bastante importantes a la hora de crear un gráfico. Bien, una cosa que no sé si les dije, un gráfico en las hojas de cálculo se crean a partir de eh, tablas, ¿no? Es decir, que si yo tengo una tabla, puedo tranquilamente asociarla a un gráfico y que el gráfico me represente
dichos valores que tenga dicha tabla, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de gráfico hay? Bueno, tenemos gráficos de columnas y barras, gráficos circulares, gráficos de área, gráficos de línea, gráficos de dispersión, ¿bien? No solamente son estos, hay muchos más, como les dije al principio de la clase. Estos son más que nada los más conocidos. Em, Bien, en primero tenemos los gráficos de columnas y barras. Son los que son para mí los más sencillos, bien, son eh, también muy intuitivos, donde por ejemplo en la imagen de la izquierda tenemos columnas agrupadas, bien. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, son columnas una al lado de la otra y en donde cada columna pertenece en este caso a una categoría, bien, a una categoría donde las categorías en este caso de la imagen de la izquierda son los meses, ¿verdad? Entonces tenemos que la primera columna pertenece a la categoría de enero y que tiene una cantidad de 16. No sé de qué, no sé qué. Pero bueno, a ver, pongamos el ejemplo de que eh, son las cantidades de ventas que obtuve o que, claro, que realicé en cada mes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el mes de enero realicé 16 ventas, ¿bien? En el mes de febrero realicé 23 ventas, en el mes de marzo realicé 21, en el mes de abril 11, ¿bien? ¿Se entiende? Eso es, o sea, es muy fácil interpretar esto, ¿no? Em, Obviamente, de acuerdo al ejemplo que les acabo de dar. Después tenemos las columnas agrupadas con varias series. Recuerdan que las series, yo les dije que eran, por ejemplo, en el caso de las columnas, son las columnas mismas, ¿verdad? Entonces, acá en ese ejemplo de la derecha, podríamos decir, bueno, el color oscuro, podríamos decir que son eh, personas que son hombres que compraron en mi negocio y que las claritas son las mujeres, la cantidad de mujeres que compraron en mi negocio. Bien, entonces yo quiero proyectar desde el mes de enero al mes de julio cuántas ventas tuve para cada uno de los géneros, ¿no? Entonces diría, bueno, en enero tuve 16 ventas que fueron hechas hacia hombres, ¿no? Y también tuve 27 ventas hechas hacia mujeres, ¿bien? Entonces, así uno puede ir interpretando los gráficos. Obviamente que estos gráficos no tienen tanta información eh, como para uno darse cuenta que no está transmitiendo, son simplemente ejemplos. Después tenemos columnas apiladas al 100%. Bien, en este caso las columnas apiladas nos están mostrando la misma información, ¿no? Si ponemos el mismo ejemplo de cuántas mujeres y cuántos hombres me compraron en cada mes, donde los hombres son siempre el oscuro y las mujeres son el color clarito. Entonces tenemos que en enero me compraron 16 hombres y 27 mujeres. En febrero me compraron 23 hombres y 23 mujeres. ¿Se entiende? O sea, es distinta la gráfica, pero lo que se quiere transmitir es básicamente lo mismo, ¿no? Y lo mismo las columnas apiladas al 100%. La diferencia entre estas dos es que, bueno, las columnas acá usan el 100% de la altura del gráfico, ¿no? Entonces, proporciona de acuerdo a la cantidad que tenga eh, cada columna apilada, ¿no? Miren que, por ejemplo, en el mes de abril, 26 mujeres tiene un tamaño más largo, ¿no? Y 11 mujeres y 11 hombres tienen un tamaño más chiquito. Entonces, es proporcional a la cantidad que tenga cada una de las columnas apiladas, ¿bien?
Y después tenemos las columnas de barras, que son prácticamente lo mismo, nada más que es otra forma de mostrar el gráfico, pero nos está informando lo mismo, ¿no? Si ponemos el mismo ejemplo de las ventas a hombres y a mujeres, en julio, o bueno, empecemos de abajo, en enero, me compraron 16 hombres y en enero me compraron 27 mujeres. ¿Bien? O sea que estoy poniendo el mismo ejemplo para todas las gráficas y todas las gráficas me están mostrando la misma información de distinta manera, ¿no? Y después tenemos las barras apiladas, bien, es la misma que las columnas, nada más que estas están en diagonal, perdón, en horizontal. Y tenemos las barras apiladas al 100%, ¿no? Que son las mismas que las columnas apiladas al 100%, nada más que estas están en horizontal. Después tenemos el gráfico circular, en el que, bueno, el famoso gráfico de torta, ¿no? Que por ahí lo habrán visto en algún noticiero, en algún, no sé, en un diario o en alguna otra fuente informativa, eh, que, bueno, también tiene el mismo motivo que los gráficos anteriores, ¿no? Tratar de mostrar algún tipo de información estadística. eh, Tenemos el gráfico este de torta, tenemos el gráfico este de anillo, donde tenemos un gran círculo al medio, ¿bien? Y tenemos obviamente las categorías, ¿no? En sectores, se dividen en sectores, y obviamente que la división de sectores, perdón, es siempre proporcional al contenido, ¿no? Donde eso se puede apreciar, por ejemplo, Abril tiene un 7% y miren el sectorcito que le asignó, ¿bien? La torta, se le asignó en la torta. Y miren, el julio tiene un 17%, que es el que, o mayo, que tiene un 20%, que es el mayor de todos, y miren cuál es el tamaño del sector que se le asignó en la torta, ¿no? O sea que también es proporcional y se puede ver a simple vista, sin la necesidad de tener la información de los porcentajes de cada sector, se puede ver a simple vista quién es el que más tiene, ¿no? Como por ejemplo este o este, ¿no? Bien, las leyendas son algo así como esto, miren. Enero, febrero, marzo, que me indican el color, bien, que tienen dentro de la torta. Esas son las leyendas o etiquetas. Acá también tenemos leyendas o etiquetas. En este caso es un gráfico de área, bien, donde lo que entra en juego es el área, ¿no? Toda el área del el gráfico. En este caso me dice que tengo año 1 y año 2. ¿Qué podríamos decir? Bueno, no sé, tenemos un negocio y queremos proyectar o queremos graficar las ventas que tuvimos en el año 1, que es el color oscuro, y las ventas que tuvimos en el año 2, que es el color claro, ¿no? Em, Y uno más o menos va viendo, ¿no? Dice, bueno, en enero arranqué con 5 ventas, en febrero también me mantuve con 5 ventas, esto siempre de acuerdo al primer año, ¿no? En marzo repunté y tuve más o menos unas 10 ventas, pero en abril bajé, tuve, no sé, una venta, bien. Y bueno, lo mismo va a pasar en el año 2, ¿no? En el año 2 he tenido algo así como en enero arranqué como 25 ventas, bien, pero en marzo recaí y tuve 15 ventas, bien. Son gráficos de áreas y lo mismo también tenemos los gráficos de línea, bien, es casi siempre la misma interpretación, ¿no? Si yo quiero interpretar acá las ventas que tuve en cada mes, bien, acá en el eje de las X, el horizontal la primera línea horizontal es el eje de las X, ¿bien? Y la vertical, la primera línea vertical es el eje de las Y, ¿ok? Donde en el eje de las X siempre tenemos generalmente las categorías, ¿bien? En este caso sería enero, febrero, marzo, abril, ¿bien? Y en el eje de las Y tendríamos las cantidades de ventas,
Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Decir, bueno, en enero, me paro en enero, subo, 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 bien, acá está, tuve 10 ventas, bien. Pero resulta que fui bajando, bajando y me fui a febrero a 8 ventas, bajé no sé, a mayo, tuve 3 ventas, bien. Si yo me voy por acá, más o menos tendría el 3 por acá, bien. Entonces los gráficos de línea me muestran, por ejemplo, en este caso, la decadencia que tuvo mi empresa a lo largo de los meses, ¿no? O sea, yo con tan solo ver la línea, yo ya sé que mi negocio fue en decadencia, ¿no? Con tan solo ver que la línea cayó, ya está, perdí, ¿ok? Y después tenemos líneas con marcadores donde me muestra cuánto es el valor de cada mes, ¿no? Por ejemplo, abril tiene 5 ventas, mayo tiene 3, junio tenía 1, julio tiene una venta, ¿ok? Y por último tenemos los gráficos de dispersión. Em, Estos son simplemente puntos en el plano, ¿bien? Esto es un plano. Recuerden que la línea esta de abajo siempre es el eje de las X y la línea vertical es el eje de las Y. Los puntos de dispersión simplemente marcan puntos en el plano, ¿no? Un ejemplo que puede ser práctico, podría decir, bueno, puedo decir que si imagino que todo este plano es un barrio, eh, puedo decir que los puntos estos, ¿bien? Son los negocios que hay en todo el barrio. Bien, es simplemente eso, generalmente se usan para eso. Los puntos de dispersión es simplemente un ejemplo, hay un millón de ejemplos. Y después tenemos el gráfico de burbuja, donde los puntos son un poco más grandes, ¿no? Bien, entonces, estos son todos los tipos de gráficos. Bien. Em, y ahora es tiempo de ver cómo hacer un gráfico en la hoja de cálculo. Bien, lo más interesante. Vamos a ir a hojas de cálculo, vamos a ver si ahora me deja entrar. No me deja entrar, voy a abrir el otro navegador. Y ahora lo comparto. Bien. Voy a crear una nueva hoja. Bien. Como yo les decía en un principio, para poder hacer un gráfico acá en la hoja de cálculo necesitamos valores. Necesitamos información, ¿ok? Sin esa información, el gráfico no se podría alimentar de nada, ¿no? Por lo tanto, nos mostraría nada. ¿Qué pasa si nosotros ahora insertáramos un gráfico sin ningún tipo de información asociada, ¿no? Miren que mi hoja está en blanco, no he escrito nada. Si yo voy e inserto así nomás un gráfico, lo que va a pasar es que me va a decir que no hay datos, ¿bien? Obviamente que un gráfico tiene datos. Entonces, eh, yo generalmente suelo eh, hacer primero la tabla de datos y después insertar el gráfico de acuerdo a la tabla que yo hice, ¿no? Bien, por ejemplo, estoy creando una tablita, ¿sí? Donde mi cabecera es, la primera es los meses y la segunda la cantidad de ventas. Entonces, primero, por ejemplo, voy a poner enero, bien, y voy a hacer esto hacia abajo, si me lo escribe a los meses, bien.
2, voy a hacer hasta abril nomás. Bien. Em, bien, acá voy a poner cualquier número, ¿no? Voy a decir, no sé, tuve 30 ventas en enero, en febrero me fue mal y tuve 5 ventas, pero en marzo repunté y tuve 90, pero en abril volví a caer y tuve, no sé, 40. Bien, creo que se entiende, la tablita es bastante sencilla. Le vamos a poner bordes para que se pueda apreciar más. Voy a poner que esto sea alineado al centro y esto que esté alineado a la izquierda. Bien, ok, podríamos mover un poquito la tabla hacia acá. Ahí, bien. Podríamos meterle colorcito a la tabla, a la cabecera y un color al cuerpo. Bien. Em, Ahora sí, teniendo estos datos, yo puedo tranquilamente hacer un gráfico muy sencillo. Bien. Para ello lo que haría sería seleccionar toda la tabla y recién insertar un gráfico. Bien, miren que ya automáticamente eh, me muestra un gráfico, ¿no? Ya preestablecido de acuerdo a los datos que yo le di, donde me dice, bueno, acá obviamente esto es un gráfico circular, un gráfico de torta, donde me dice el porcentaje en el que hubo más, el porcentaje, el porcentaje de las ventas que hubo en cada mes, ¿no? Donde recuerdan que en febrero yo tenía 5 ventas nuevas, ¿no? Y miren cuánto me pone acá en febrero, es un 3% y el sector que tiene es muy chiquitito, ¿no? Pero miren lo que pasa con marzo. Marzo tenía 90 ventas, que era el que más tenía de todos, y miren todo el sector que se lleva marzo, ¿no? Con un 54,5% del total de ventas, ¿ok? Y miren cómo automáticamente también me puso colores y me puso un título, ¿no? Que bueno, me lo tomó de la segunda cabecera que yo puse acá, cantidad de ventas. Ok, acá yo puedo elegir el gráfico, ¿bien? Acá. En tipo de gráfico, ok, bueno, aquí me sugiere algunos, ¿bien? Donde yo si lo cambio, cambia el gráfico, ¿bien? Eh, También el gráfico en línea, ok, el gráfico en línea, el gráfico de las cantidades, el gráfico de columnas, acá está, miren, pero hay mucho más abajo, ¿no? Tenemos de líneas, de áreas, de columna, de barras circulares, acá está el anillo, tenemos un gráfico circular en 3D, los gráficos de dispersión, en fin, hay muchos otros más, ¿bien? Donde, por ejemplo, yo voy a tratar de configurar o de darle mm, una personalización a este gráfico, ¿no? Em, Acá en la segunda entrada que se llama intervalo de datos, me pide el intervalo de datos, ¿no? O sea, de mi tabla, ¿ok? Que vendría a ser esta. Y como ven ustedes, ya está ahí, ¿no? Me dice de B8 a C12. Si yo me voy a B8 y a C12, es simplemente toda mi tabla, ¿no? ¿Y cómo es que esto ya está hecho? Sí, porque recuerdan que yo previamente seleccioné mi tabla
y recién inserté el gráfico, bueno, esto se me autocompletó. Bien, etiquetas. Eh, las etiquetas vendrían a ser estas, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, ¿ok? ¿Qué pasa si yo le digo que mis etiquetas quiero que sean la cantidad de ventas? Miren cómo cambian las etiquetas. Bien, acá dice 40, 30, 5, 90. Y es un gráfico que no se entiende, ¿no? Miren qué tan importantes son las etiquetas en un gráfico, ¿no? Ahora, si yo pongo que mi etiqueta se muestre en los meses, bien, ahora sí se entiende un poco más, ¿no? Ahora sí. Entonces, y obviamente que puedo agregar más etiquetas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, en este caso no me deja. Y después, el valor que va a tener cada categoría, bien, o sea, por ejemplo, abril, recuerden que abril tenía cantidad de 40 ventas. Bueno, el valor de, por ejemplo, para las etiquetas tiene que ser la cantidad de ventas, ¿no? El valor para abril tiene que ser 40, que son la cantidad de ventas. Entonces, el valor es la cantidad de ventas. Y después yo puedo personalizar, después de haber configurado mi gráfico, lo puedo personalizar. Es decir, darle estilo al gráfico, ¿ok? ¿Cómo le puedo dar estilo al gráfico? Bueno, como primer punto le podría cambiar el fondo a un color negro, ¿no? Eh, Podemos elegir el tema de la fuente, ¿no? No sé cuál es el que ustedes quieran. Bien. Puedo decirle que sea el width. También puedo darle el color del borde, del borde del gráfico. Ok. No sé si le pongo rojo. Bueno, ahí no sé si se logra apreciar. El borde se ha vuelto rojo, ¿no? Del gráfico. Y podemos, esta opción también está buena, podemos maximizar el gráfico, ¿ok? Pero bueno, en este caso ya las etiquetas y los porcentajes se me van, ¿no? ¿Y a dónde se van las etiquetas? A una esquina superior, ¿no? Pero los porcentajes se fueron. Y después también tenemos la función de poner en 3D, ¿no? Ahí está en 3D. Ahí no, bien. Si yo lo maximizo haciendo 3D, ahí está, bien. Lo podríamos dejar en 3D. Después tenemos para el gráfico circular, bien. Acá nosotros podemos hacer un hueco en el círculo y convertirlo en un gráfico circular, ¿no? Un gráfico de anillo, ¿ok? Bien. En este caso, em, miren que en el gráfico circular podemos elegir qué queremos que tenga cada sector, ¿no? Adentro. En este caso yo le dije, bueno, poneme las etiquetas o no, mejor poneme el valor. Y miren, ahí tengo 40. Este sí que está bueno. ¿Por qué? Porque obtengo la etiqueta, que es abril, el porcentaje que se lleva a abril y la cantidad que tiene abril, ¿no? O sea, tengo tres datos que son muy importantes, ¿no? Y también puedo poner el porcentaje acá, ¿no? Pero bueno, sería un poco medio irrelevante porque ya lo tengo en el otro lado. Obviamente que también lo pueden sacar de acá, ¿no? A ese porcentaje y dejarlo adentro. Eso todo se puede manipular, ¿no? También podemos poner el valor del porcentaje, ¿ok? Em, y obviamente acá siempre podemos elegir la fuente de las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, podríamos de un color blanco las etiquetas, ¿bien? O un color negro, dependiendo, ¿no?
Le podemos dar negrita, cursiva, el tamaño también le podemos aumentar o disminuir, ¿no? Si le ponemos 10, ven que acá en esta de acá no se muestra porque obviamente es muy chiquitito el espacio del sector. Así que bueno, eso pueden hacer ahí en el gráfico. Después tenemos los sectores de gráfico circular, ¿ok? Donde podemos ir eligiendo cada uno, como por ejemplo, no sé, el rojito, que vendría a ser febrero, lo puedo seleccionar acá en esta lista desplegable. Selecciono febrero y le puedo cambiar el color, no sé, a uno que no esté, como por ejemplo este. Bien, miren cómo se ha cambiado y así pueden ir cambiando el color de cada uno de los sectores, ¿no? De la torta. Y obviamente que acá lo puedo distanciar del set del centro, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con todos, ¿no? Como lo que voy a hacer ahora va a ser darle un distanciamiento del 20% o del 25%, perdón, a cada sector. Bien, y ese es el resultado. Bien, ok, lo volví a cero. Después tenemos los títulos de gráfico y eje. El título de gráfico vendría a ser este, que me dice la cantidad de ventas. Pero bueno, acá yo podría poner cantidad de ventas por mes. ¿Ok? O cantidad de ventas, le podría decir cantidad de ventas y podría agregarle un subtítulo acá, ¿bien? Donde diga meses o eh, primeros 4 meses del año o el 2020, ¿no? Algo así como ejemplo y obviamente que también podemos darle formato al subtítulo o al título, ¿no? Acá con estas opciones. Le podríamos dar un color de blanco al título, ahí está, y al subtítulo podemos dejar en gris. Bien. Ahora vienen las leyendas, que son estas que están acá, ¿no? Abril, enero, febrero, marzo. Están en una posición automática, pero yo puedo poner, decirle que directamente no estén, ¿bien? Y que solamente la información esté dentro de los sectores, como es en este caso, ¿no? Pero acá está bien completo el gráfico, ¿por qué? Porque no me dice a qué mes corresponde cada sector, ¿no? Entonces, decirle que la leyenda desaparezca es mala idea. Le podemos decir que las leyendas estén arriba, bueno, en este caso no se ven, pero le puedo cambiar el formato, ¿no? A las letras, siempre dándole un color de texto por acá. Le doy blanco, por ejemplo, para que resalte y ahora sí se ve, ¿no? Le puedo poner arriba o la puedo poner abajo o la puedo poner a la izquierda, a la derecha, como etiquetas como estaba anteriormente eh, o automático, ¿no? Lo puedo poner abajo, a ver, lo dejamos abajo. Y bueno, eso, ¿no? Es básicamente eso. Y también eh, ustedes pueden ir seleccionando acá, ¿no? Quizás es mucho más fácil seleccionar de acá desde el mismo gráfico cada objeto y que ir configurando, ¿no? A ir estando acá uno por uno, pero bueno, acá yo les fui mostrando uno por uno para que vean. Pero cuando ustedes estén personalizando, les va a resultar mucho más fácil que vayan al título, si lo quieren cambiar, le hagan clic y automáticamente acá le aparece la configuración de dicho título. Y lo mismo va a pasar si yo quiero subtítulos, ¿bien? Acá automáticamente me pone la configuración para que yo cambie el subtítulo. Lo mismo para las leyendas, ¿bien? Si yo selecciono la leyenda, me manda la leyenda. O si selecciono el sector, me manda ese sector y lo puedo cambiar el color, ¿bien? Em, ¿Qué más? Bueno, en fin, esos son prácticamente todos los objetos. Eh, no es muy difícil, ¿ok? Personalizar, configurar un gráfico
a partir de una tabla, ustedes vieron que el gráfico ya me lo hizo, ¿bien? Me lo había hecho por mí. Yo no había hecho nada, simplemente elegí el tipo de gráfica y ya lo tenía. Pero quizás no es lo que uno quiere, ¿no? Porque no quiere que, no sé, no se muestren las etiquetas de esa manera, que el título está mal, que no, que yo quiero subtítulos. Hay muchas otras cosas que nosotros quisiéramos agregarle al gráfico a partir del que nos dan de inicio y para ello lo personalizamos. ¿Bien? Ok. Bien. Cada gráfico tiene su personalización, ¿no? O sea que, por ejemplo, si yo le doy que sea ahora un gráfico de columnas, me da el inicial, el puntapié inicial con este gráfico, donde uno lo puede ir empezando a configurar, ¿no? Y puedo ir haciendo lo mismo. Obviamente acá están las configuraciones que ya las estudiamos recién, las más interesantes, que obviamente que vienen acá ya hay un poco más de cosas, ¿no? Ya aparece eje horizontal y eje vertical, que por ejemplo en en el, en el gráfico de circular o de torta no aparecía, ¿no? Entonces, igual le puedo dar el color de fondo, por ejemplo, lo puedo volver a negro, ¿bien? Puedo maximizar las cosas, la puedo poner en 3D, ¿ok? Em, Le puedo poner el título, el mismo título que tenía, que no me acuerdo si era cantidad de ventas, si le puedo poner un subtítulo. ¿Qué subtítulo? Bueno, acá ya está, lo tengo, bien. Le podría decir que el título esté en blanquito, ok. Y que, bien, ahí está. Y obviamente acá le puedo dar nombres también a al eje horizontal y al eje vertical, ¿no? Para ello voy a sacarle de maximizar, bien, para que se vea el que está acá abajito, no se ve, pero es el eje horizontal y el eje vertical vendría a ser lo que está acá. Entonces, si yo me voy a los títulos, si le doy un título al eje horizontal, como decir meses, bien, ese está bien, los meses, porque yo quiero que me aparezcan los meses en la parte horizontal del gráfico, y le doy un color blanco. Ahí va, ahora sí ya está resaltando sobre el negro oscuro del fondo del gráfico, ¿no? Y le puedo dar una negrita, cursiva, la puedo alinear al centro, ¿bien? Y el eje vertical, si yo le doy un color de blanco, miren que ya me ha aparecido, ¿bien? Y le puedo dar también negrita y cursiva. Bien. Ok, entonces eso en cuanto a los títulos, ven que se agregaron ya dos títulos, en este caso el eje vertical y el eje horizontal, o el eje de las X y el eje de las Y. Luego tenemos las series, ¿no? Que vendrían a ser las columnas básicamente, donde podemos elegir el color, ¿no? Eh, y bueno, podemos cambiar el eje vertical a la derecha o a la izquierda, ¿no? Obviamente que acá le podemos dar color a cada uno de estos, ¿no? Si yo selecciono cada uno de estos objetos, como por ejemplo el más grande, le puedo dar un formato, otro color, como ser amarillo. A este tampoco me gustó, lo selecciono y le pongo el color que yo quiero, ¿no? Y lo mismo va a pasar con ese, chiquitito, bien. Em, bien. Em, Bien, eso en cuanto a las series, las leyendas, eh, las leyendas que si las pongo en blanco, bueno, no aparecen porque están en posición automática, pero si yo los pongo arriba, bueno, me dice la cantidad de ventas que está en rojo, ¿no? En este caso, poner una leyenda es un poco medio inútil, ¿no? No sirve de mucho, así que podría poner nada directamente, bien. Em, el eje horizontal, que vendría a ser este. Si yo lo pongo en blanco,
está acá, ahí está, ¿ves? El eje horizontal, perdón, es este, el de los meses. También le puedo dar negrita y cursiva. Y el eje vertical, que también tiene cosas, si yo le doy color blanco, ahí automáticamente me aparecen las cantidades de ventas, ¿no? Es más, acá me dice, cantidad de ventas son estas y los meses son estos. Bien. Y es la misma interpretación, ¿no? De siempre, donde, por ejemplo, en enero, ¿cuántas ventas, cuántas cantidades de ventas tuve en enero? Subo, bien, 25, ¿ok? Tuve 25. Eh, bien, y eso en cuanto a las de... mm, bien, por ejemplo, acá me olvidaba, estaría bueno que aparezcan datos en cada columna, ¿no? Para ello, podría poner la etiqueta de datos acá. Y miren cómo ahí me aparece ya, ¿no? Y me aparece acá la posición, por ejemplo, quiero que, no sé, esté en el centro o esté externo o en el extremo externo acá y le puedo dar color, ¿no? Por ejemplo, blanco y ahí está, ¿no? Eh, o en la base, ¿ok? Em, bien, entonces así nosotros vamos personalizando nuestro gráfico a nuestros gustos. Bien. Eh, y obviamente el último gráfico que les voy a mostrar va a ser el gráfico mm, de línea. Bien, el gráfico de línea que me muestra las caídas y las subidas que tuvieron las ventas en los meses, ¿no? Donde, por ejemplo, en enero arranqué aquí con 20 y pico de ventas, con 30. En febrero bajé, pero de repente en marzo tuvo un repunte histórico y luego bajé. Bien, esa es la forma de interpretar esto. Em, donde, bueno, este en particular, si yo selecciono el objeto este de la línea, eh, puedo formatearlo, ¿no? Puedo poner un color, le pongo, por ejemplo, amarillo, el tipo de línea también, ¿ok? Continuo o de puntos. Y le puedo poner el grosor, ¿no? A la línea. Bien. Y le puedo poner también puntos en los extremos. Bien, como por ejemplo 10 puntos y que sea un círculo. Bien. Eh, bien. Así que bueno, ahí tienen entonces cómo hacer gráficos en Google, en la hoja de cálculo de Google. Bien, ahora la idea es que practiquen ustedes con un ejercicio que tengo por aquí. Bien. em, a ver, ahí está. Bien, entonces, acá tenemos la misma tabla que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Sí, la clase anterior. Donde teníamos las ventas, se acuerda que filtrábamos por las ventas de Lucas, y después teniendo esas ventas de Lucas filtrábamos por las que había hecho en perfumería, bien.
Es un resumen de ventas nada más, ¿ok? Donde lo importante son estas tablitas que están a la derecha, ¿ok? Están a la derecha. Bien, entonces, por cada una de estas tablitas que ustedes tienen acá, bien, voy a borrar esto. Por cada una de estas tablitas ustedes tienen que hacer un gráfico distinto, ¿no? Donde, por ejemplo, ver el de las ventas. La primera tabla va a ser un gráfico de hacer un gráfico de columnas. Bien. Esto lo borro porque esto va a hacer ruido y no es la idea. Bueno, no me deja. Ahí está. Este va a ser un gráfico de ese va a ser un gráfico de circular. Ser un gráfico circular. Y para este va a ser hacer un gráfico de línea. Gráfico, hacer un gráfico de línea. Y esto también lo voy a sacar. Ok. Bien. Entonces voy a compartir esto. Ejercicio de gráficos. Restringido. Cualquier enlace. Copiar. Y lo voy a pegar por aquí. Ya está en el chat. Ok. Está en el chat ya. Traten de crear un gráfico y traten de personalizarlo lo mejor que puedan, ¿bien? Traten de darle color, cambiar las etiquetas, todo a su gusto, al criterio que ustedes crean que el gráfico va a poder entenderse o está mejor de acuerdo a su criterio, ¿bien? Esta tabla acá la voy a borrar porque si no... Bien, entonces entren, copien el contenido, las tres consignas y péguenla en una nueva hoja de cálculo que ustedes van a crear ahora o que ya hayan creado y pónganse a desarrollar los ejercicios, ¿bien? Recuerden que personalizar, aunque sea un poquito de cada gráfico, escarbando un poco ahí las personalizaciones que existen, ¿bien? Mientras más personalicen mejor, ¿ok? Porque seguramente yo voy a pedir una tabla
un gráfico personalizado en el coloquio, ¿ok? Son 3 tablas. Las 3 tablas tenés que copiarlas. A ver, 3 tablas, hay que hacer 3 ejercicios. ¿Qué pasó por aquí? Las 3 tablas son 3 ejercicios, 3 gráficos diferentes, 3 gráficos personalizados, por lo menos algún par de personalizaciones que le den a cada tabla suficiente, ¿bien? Como por ejemplo, ver, tiro tips. Pueden cambiarle el color de fondo a negro, ¿bien? Si ustedes les cambian el color de fondo a negro, ya las etiquetas le tendrían que cambiar el color. eh, Prueben de agregar títulos, subtítulos, prueben de cambiar las leyendas, ¿ok? Eh, prueben de poner el gráfico en 3D. Si tienen algún problema, aquí estoy yo, así que pregunten más.
Uy, estaba muteado. ¿Se me escuchó? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Sí se me escuchó? Ah, bien. Yo no, profe. Ah, no, no se escuchó. Ah, bien, bien. Sí, sí, estaba muteado. Les explicaba que para cambiar la letra, el color de letra, lo que podían hacer sería directamente ubicarse en cada objeto del gráfico, ¿no? A ver, yo voy a hacer control Z. Ahí va. Ustedes deben haber cambiado el color a negro y se les debe haber ido las letras, ¿no? Las etiquetas o las leyendas. Para ello pueden hacer doble clic sobre el gráfico y entran cuando ustedes mm, corren el mouse sobre el gráfico, van viendo que se marcan objetos, ¿bien? Por ejemplo, acá estoy notando dos objetos que no me están mostrando nada. Bien, lo que haría sería doble clic sobre uno de los objetos y le iría a cambiar el color de texto. Bien, acá. Y lo mismo va a pasar con el otro. Doble clic en el otro objeto, me salen las configuraciones de ese objeto y voy al color de texto y le pongo blanco para que se vea. Lo mismo en el otro objeto, en el horizontal, ¿ok? Así en todos los objetos pueden ir cambiando el color de las letras de nuestro gráfico. Y lo mismo va a pasar en los de círculo, los gráficos circulares. Si ese método no le funciona, bueno, van a tener que ir a personalizar y buscar uno por uno, ¿no? Generalmente son las etiquetas o las leyendas, buscar esa configuración y tratar de cambiar el color. ¿Pudiste hacerlo? A ver, ¿me mostrás? Em, si querés pasarme el link, ponerlo en público o compartirlo en mi correo como quieras. Buenísimo. Bien. Bien, igual trata de fíjate que otras cositas tiene la personalización, bueno, pero sí, bastante bien.
A ver, Isabel. Buenísimo. Ahí ella aplicó color de fondo. Bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Los que vayan terminando se pueden retirar ya porque ya no voy a dar más contenidos en esta clase. Chao, chicos. Que anden bien. A ver, ahí veo. Recuerden darme permiso, por favor, o pongan público. Así puedo entrar a ver. Ahí ustedes dos, lo que me pasaron Cristian y Lorena, no pusieron público o, o no me lo compartieron a mi correo. Entonces no puedo verlo. Bien, muy bien, Lorena. Cristian todavía no dio permiso. A ver, Facundo. Buenísimo. Buenísimo lo que hiciste. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Facundo. A ver si Cristian ya me lo compartió. O lo puso público. Ahora sí. A ver. Buenísimo lo de Cristian también. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Guadalupe, a ver. Chao, chicos, los que van terminando, nos vemos. A ver. Muy bien, Guadalupe.
Perfecto. Nos vemos, que anden bien. Los que no puedan practicar o no tengan computadora también se pueden retirar, ¿no? De todas formas, traten de practicar cuando puedan, que voy a tomar esto yo, ¿no? Así que practiquen. Em, ¿Cómo hago para poner el color? Dice Guadalupe. A ver, veamos. Color a la letra, ¿decís? ¿O qué? ¿Cómo para poner el color? Chao, nos vemos, chicos. A ver. ¿Color a qué, Guadalupe? Supongo que la letra, ¿no? Chao, que anden bien. No sé a qué es lo que le quieres poner color, pero bueno, si querés ponerle color a, por ejemplo, las etiquetas, bien, siempre digo que traten de entrar al gráfico haciendo doble clic y luego ir hacia el objeto que ustedes quieran modificar, bien. En este caso, por ejemplo, en, las ventas frente a rubro, por ejemplo, quiero cambiar el color de la etiqueta esta, bien. Y no sé si esa es tu pregunta. Seleccionas el objeto y le puedes cambiar el color acá, ¿no? Entonces le puedes dar no sé, un azul o un rojo, ¿bien? Y lo mismo va a pasar con los otros objetos, ¿bien? Eh, Sea lo que sea que vos quieras cambiar el color, siempre trata de ubicarte en la gráfica y ubicar el objeto que vos querés cambiar el color. Bien, una vez que vos hagas doble clic sobre el objeto, te va a llevar a las configuraciones específicas de ese objeto y vas a poder ver de cómo cambiar el color, ¿no? Por ejemplo, no sé si tu pregunta también es, por ejemplo, cambiarle el color a un sector del gráfico circular. Eh, por ejemplo, le doy doble clic al sector que quiero cambiar y mira que acá ya automáticamente me da para elegir el color, ¿no? Entonces yo le cambio, ¿eh? Y lo mismo va a pasar con todos los objetos, ¿bien? Y por ejemplo acá en las columnas también es lo mismo, ¿no? Seleccionas la columna que quieres cambiar el color y automáticamente a la derecha te aparecen las configuraciones de esa columna, ¿no? No sé si esa era tu pregunta. Color dentro del gráfico. Ah, el color de fondo. El color de fondo, eh, tenés que ir al estilo de gráfico. Bien, en la pestaña personalizar, te vas al estilo de gráfico particularmente y vas a color de fondo y por ejemplo le pones negro. Bien, o cualquier otro color que vos quieras. No, de nada. ¿Hay alguien más que todavía esté haciendo, chicos? Ah, ok, no. No, sí, está bien, no hay drama.
A ver, creo que me mandó correo Paola. Ah, buenísimo, Paola. Ahí también cambiaste el color de fondo, el color de las letras. Bien, bien, vas personalizando muy bien. Perfecto. Sí, sí, vas bien, Paula. A ver. Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien. Le metiste ahí muy buenas personalizaciones. Perfecto, Nahuel. No, de nada.
Bueno, chicos, ya es hora. ¿Ya lo hiciste, Paula? A ver, lo veo. Ah, buenísimo, muy bien. Muy bien, borde a los gráficos, color de fondo, cambiaste el color de la letra, bien. Bien, Paula. Perfecto. Bueno, nos vemos, chicos. Que anden bien. Buen fin de para ustedes también. Adiós. Nos vemos.